Bueno, esta charla o este teisho, que es como se suele denominar en la práctica del Zen, no tiene la intención de ser un sermón, ¿no? Sino que se trata de aportar o de intentar aportar al menos alguna clave o alguna reflexión basada un poco en la experiencia, ¿no? Por si a alguien le resulta útil, fundamentalmente. Entonces, voy a hacer, en principio, tres reflexiones, ¿no? Que espero que os resulten de ayuda, ¿no? La primera tiene que ver con la cuestión cuerpo-mente, ¿no? La cuestión de que la práctica meditativa es una práctica integral en el sentido de que es una reunión con la propia totalidad. La propia totalidad quiere decir con todo lo que somos, cuerpo y mente, y lo que no se pueda catalogar como tal, ¿no? En definitiva, es un momento o un tiempo de intimidad con lo que somos, ¿de acuerdo? Esto naturalmente tiene como base lo corporal, lo físico, por lo tanto es un ejercicio, en el sentido de que no vale que estemos reunidos con esa totalidad de cualquier manera. Vamos, no es que no valga, si no hay más remedio pues tendrá que valer, pero hay posturas y actitudes corporales que facilitan o perturban o dificultan esa intimidad, ¿no? ese tiempo, ese estado meditativo que adviene con esa reunión con la totalidad, ¿no? Con la totalidad que somos, insisto. También aquí hay que partir de la idea, de la perspectiva de que somos un cuerpo, no de que tenemos un cuerpo, somos cuerpo. No solamente somos cuerpo, pero digamos, en la medida en que uno se contempla como algo ajeno, perdemos la perspectiva de la totalidad, que es una subjetividad absoluta. Se trata de estar completamente o totalmente con uno mismo, partiendo también de que no sabemos qué significa uno mismo. Por eso se habla de conocimiento de sí mismo. Hay necesidad de conocerse cuando uno se desconoce. Es decir, que cuando hablamos de estar con uno mismo o de realizar el sí mismo, el uno mismo, en principio no sabemos de qué hablamos, hasta dónde alcanza eso, por cuanto que hay una parte que conocemos, o una parte que nos es familiar, pero hay, digamos, un mundo indelimitable que no conocemos, pero que está ahí, que nos constituye, que somos eso, ¿no? Aunque no nos demos cuenta de ello. Sabemos cosas, vivimos cosas que no sabemos que las sabemos y no sabemos que las vivimos, pero que es. Bueno, entonces quiero decir esto en el sentido también de que de la misma manera que si cogemos un vehículo, un automóvil, por ejemplo, y están descompensadas las ruedas, por ejemplo, ¿no? En los pesos, en estos plomillos que se les ponen o lo que sea, o está descompensada la dirección, o está desajustado alguno de
mecanismos ¿no? para la conducción, pues esto va a implicar un viaje problemático, ¿no? Entonces, corporalmente, al menos en la práctica meditativa, pero podemos llevarlo a cualquier otra actividad, es muy importante estar centrado también en ese sentido ¿no? de la metáfora esta del automóvil. Centrado quiere decir que si encontramos el centro de gravedad, más o menos, en la postura que adoptemos, sea cual sea, dentro de las que facilitan el proceso meditativo, esto nos va a mantener en un estado lo suficientemente distendido como para poder ocuparnos de otra cosa que no sea joder, ¿cuándo acabará esto, ¿no? ¿Cuándo sonará la campana o ay, 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 ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante entrenar, ejercitar y ensayar el tiempo que sea necesario para encontrar una postura centrada y una postura firme, porque eso va a facilitar mucho las cosas, ¿no? Vale, eso desde el punto de vista corporal, que va a tener una incidencia muy directa y muy relevante sobre lo psíquico, desde el punto de vista psíquico, o desde el punto de vista de la voluntad consciente, conviene tener algunos criterios claros también con respecto a la meditación. Por ejemplo, el estado meditativo, que es de lo que estamos hablando, el estado meditativo es un estado cuerpo-mente, un estado psico-físico o físico y psíquico. Es un estado que deviene, que acontece. No es algo que nosotros podemos hacer, ¿no? Es decir, yo no puedo apretar un interruptor en mí mismo a través de mi intención, mi voluntad, y decidir, estoy meditando. No está en mi mano esto, no está al alcance de la voluntad consciente, de la intencionalidad. Eso no es posible. Entonces, que nadie se sienta frustrado o frustrada, porque por ahí no va la cosa. Es decir, uno lo único que puede hacer, y ya es mucho, es facilitar que ese estado advenga. Igual que uno puede facilitar que advenga el sueño y te duermas, pero si intentas dormirte, es, digamos, la mejor manera de que no te duermas, ¿no? Cuando uno está ahí empeñado en que quiere dormirse, ¿no? Y, mira qué hora es y no me duermo y quiero dormirme y... No, te vas a dormir cuando dejes de intentar dormirte, es decir, cuando te abandones. Por eso Dogen, que es uno de los grandes patriarcas del Zen japonés, dice, practicar Zazen es ocuparse de uno mismo. Ocuparse de uno mismo es olvidarse de uno mismo, es decir, abandonarse. Abandonarse no quiere decir espatarrarse, ¿eh? O sea, abandonarse es no pretender nada, ¿no? Es decir, aparcar la intencionalidad, la voluntad de conseguir, de logro, es decir, darse cuenta de que la voluntad consciente es una parte dentro de una totalidad que no sabemos delimitar, ¿no? Que no podemos delimitar, que es indelimitable, que es lo que somos, ponerla a un lado, dejarla quieta, por así decir, ¿no? Desactivarla en la medida en que nos damos cuenta, no pretender nada, y desde el punto de vista corporal mantenernos quietos y relajados para que lo que somos pueda desplegarse, vamos a decir así, o pueda, si queréis, si me permitís el romanticismo, pues
florecer, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, insisto, a través de la voluntad, de la intencionalidad, de la perspectiva de logro, lo que vamos a estar es aparentemente digamos, en una postura que parece que estamos meditando, y nos parece a nosotros que estamos meditando, pero eso no es meditar. Meditar es un estado de silencio y de quietud y de visión clara y de vivenciarse. Entonces, se me ocurría, no sé, a lo mejor os parece una pijada, ¿no? Pero se me ocurría este día, para poner un ejemplo, si nosotros ahora descubriésemos que en el planeta Plutón descubrimos que hay un ser, o sea, un plutoniense, ¿no? Digamos, ¿no? Un individuo vivo, ¿no? O una planta, ¿no? O alguna forma de vida, una sola en el planeta. ¿Qué diríamos, ¿no? O sea, ¿cómo lo procesaríamos esto? Entenderíamos que hay vida en el planeta. Hay vida en el planeta, ¿no? Es decir, que una sola vida es la totalidad de la vida, eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos la impresión educacional y sociocultural de que somos como algo aparte, ¿no? Cada uno, ¿no? Como que somos cosas aisladas, ¿no? Y que no participamos de algo que nos trasciende como individuos, ¿no? Como individuos concretos o específicos, ¿no? Y desde esa especificidad o desde esa individualidad es desde donde queremos adentrarnos en una profundidad de este uno mismo, ¿no? De esta interioridad, de este ser uno mismo, de esta simismidad o de esta mismidad, donde la cuestión va más allá de la frontera, digamos, de la individualidad, vamos a decir así, ¿no? Ya ni te cuento de mi nombre, mi currículum vitae y todas estas cosas que son circunstanciales, por así decirlo. Bueno, esa es, digamos, otra idea, ¿no? Por lo tanto, postura firme, postura centrada, y el centramiento en lo psíquico consiste en abandonarse, en olvidarse de uno mismo, sentirse respirar, sentir cómo la respiración viene y va, preferentemente en el ámbito abdominal, pero tampoco os emparanoiéis mucho con eso, porque si forzáis a hacerlo de una manera forzada, valga la redundancia, pues esto va a terminar en ansiedad, ¿no? Entonces, ir caminando un poco en esa dirección de que la respiración sea rítmica y abdominal, eso facilita enormemente el estado meditativo. Vale. Buscar un centro de gravedad, buscar una postura que admita, digamos, que te permita encontrar un centro de gravedad donde la propia firmeza de la postura y la propia rectitud, entre comillas, sin rigidez, va a sostenerte durante ese rato. Hombre, si estás 4 horas, pues no te va a sostener nada, ¿no? Pero media hora, 40 minutos, 3/4 de hora, 25 minutos, de ahí mejor no bajar. 20, pero menos de 20, vamos. Como dice José Mota, es tontería, ¿no? Bueno,
Eso en lo físico. En lo psíquico, como he dicho, abandonarse, inspirar, expirar, no quedarse con nada. Entonces, en esa intimidad y en ese silencio y en esa quietud uno se va dando cuenta de cosas. Por ejemplo, se va dando cuenta de que en su propia interioridad, perdón por la expresión, no manda un pimiento, ¿no? Voy a decir un pijo, pero bueno, corrijo, un pimiento, ¿no? No tenemos mando, ¿no? La atención la ejerzo durante unos segundos, pero la pierdo constantemente, ¿no? Nadie se sienta frustrado por esto. Esto es lo habitual, casi diría lo normal. Entonces, cada vez que yo me doy cuenta de que pierdo ese centramiento, esa atención, ¿no? ese estar aquí, entonces, cuando lo pierdo, cuando me veo disperso o pensando en otra cosa, involuntariamente, entonces, esto es igual que cuando me doy cuenta que estoy soñando, entonces ya no estoy soñando, estoy despierto, me despierto, ¿no? Entonces, cada vez que me doy cuenta de que no estoy atento, quedo atento. Entonces, se trata de no desertar del momento, de estar aquí, en este momento, en este lugar, conmigo mismo, sintiendo mi corporalidad, sintiendo mi respiración, sintiendo mi mente que viene y va y trae cosas, sin pelearme con eso. Eso no es malo, ni bueno, ni nada. Eso es lo habitual, lo natural. Habrá prácticas o momentos de práctica en los que habrá un gran silencio interior, en otros momentos habrá mucha turbulencia o mucho ruido, habrá inquietud, habrá momentos en que estoy me quedaría así toda la noche, habrá otros momentos en que estoy deseando a los 2 minutos ya de que acabe esto. Aceptarlo todo, esto, ¿no? Importante, ¿no? Aceptarlo todo. Vale. Entonces os decía también que íbamos a hablar un poco del tema de la vía, muy poco, para complementar un poco esto que he dicho. El tema de la vía, ¿no? Que en el ámbito del budismo, en el ámbito del hinduismo, tanto de la escuela Sankhya como de la escuela Vedanta, etcétera, etcétera, se habla de la vía. También en el contexto del taoísmo, ¿no? En el ámbito del taoísmo se habla de la vía. De hecho, el Tao Te Ching, por ejemplo, que es uno de los grandes tratados, ¿no? En los que se basa la cosmovisión taoísta, Tao Te Ching significa justamente el recto camino, ¿no? La recta vía, ¿no? El tratado de la recta vía, ¿no? Tao Te Ching, ¿no? Digamos, del camino real, por así decirlo, el camino verdadero, ¿no? El camino correcto, ¿no? Algo así. Entonces, Dao o Tao se traduce por vía, ¿no? Con V, ¿no? Entonces, esta vía, que también en otras tradiciones quizás más familiares desde el punto de vista cultural, como el sufismo, el cristianismo, ¿no? Etcétera, incluso otras, ¿no? Se habla también del camino, ¿no? Que viene a ser un poco la misma idea, ¿no? El camino, ¿no? Con mayúsculas, ¿no? Entonces, cabe preguntarse también esto, ¿qué es esto, ¿no? del camino, o qué es esto de la vía? ¿De qué estamos hablando? ¿De un método? ¿De unas enseñanzas concretas? ¿De una doctrina? ¿De qué estamos hablando? No se trata de nada de eso, ¿de acuerdo? De lo que se trata es de algo que no es descriptible o que no es conceptuable, sino que es algo que debe vivenciarse, por así decir, ¿no? Se está refiriendo a algo que es, si podemos decir algo de ello, es que tiene que ver con, digamos, la realidad, ¿no? Con la realidad con mayúsculas, por así decir, ¿no? Con el sustrato, con el trasfondo, ¿no? de todas las cosas, vamos a decir así, ¿no? Esa realidad absoluta o esa realidad última, o como queramos denominarlo, pero algo que va más allá de toda denominación. De hecho, por ejemplo, en el Tao Te Ching, una de las cuestiones con las que comienza el tratado, ¿no?
dice, el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno, no es el Tao eterno. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Podemos decir, la vía que puede ser descrita o que puede ser nombrada o que podemos hablar de ella, eso no tiene nada que ver con la vía. Como si dijéramos, de lo que estamos hablando es como de algo que es pre a todo, ¿no? Que es anterior a todo. Bueno, y ese algo anterior a todo, esa vía, tiene que ver con el núcleo, con la, digamos, con lo que nos constituye, ¿no? Con el eje, por así decir, de esa totalidad que somos, y que es con la que nos reunimos al abstraernos de los objetos, ¿no? Y de las tareas para adentrarse en esta interioridad, en este silencio, despiertos, en un estado en el que normalmente estaríamos dormidos o divagando, ¿no? Es decir, cuando uno se queda quieto, inmóvil, más o menos el cerebro desconecta y te duermes, ¿no? Y parecen soñaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, se trata de ir también desarrollando o incrementando la capacidad de mantenerse despierto en estados en los que normalmente, en estados fisiológicos o neurofisiológicos, en los que normalmente, habitualmente estaríamos durmiendo, para poder adentrarse o para poder recepcionar estados del ser que somos, digamos que habitualmente están en profundidades inconscientes, ¿no? O que habitualmente no son estados ordinarios o que no... está ahí todo, pero normalmente uno no está consciente de ello, ¿no? Y por lo tanto uno va encontrándose, es como si fuera reuniéndose con partes de sí mismo, con aspectos que van pasando del lado de la sombra al lado de la luz, al lado de la consciencia, y uno se va completando, por así decirlo, ¿no? Se va reuniendo consigo mismo y va de alguna manera despertando también a una comprensión mayor, ¿no? De uno mismo, de la vida, ¿no? Y también aparece un mayor flujo creativo, etcétera, etcétera, ¿no? Como hemos hablado otras veces, ¿no? Entonces, por supuesto que todo ese proceso, todo ese estado tiene también una repercusión sobre el sistema nervioso, sobre nuestro aparato mental, ¿no? Emocional, físico también, en un sentido favorable, pero no es este el objetivo, no es este el objetivo, bueno, puede ser este, si lo que se quede contento con eso, pues no, estupendo, no pasa nada, pero nosotros ya vemos que cuando uno se queda quieto y se duerme y sobre todo en esos estados de sueño sin ensueños, el ensueño profundo, hay una reparación muy grande, uno aparece renovado, ¿no? Pero esa renovación, cuando uno está en un estado de ese nivel de profundidad, de contacto con su propia profundidad ontológica, digamos, lo que tiene que ver con el ser, pero aún sin estar dormido, ¿no? Tampoco es el estado, digamos, que uno tiene mientras va conduciendo, ¿no? Ese estado de vigilia diferenciadora o discriminadora, ¿no? Muy atenta, sino que es un estado que no es ni dormido ni despierto, vamos a decir, ¿no? Es un estado fronterizo, podemos decir así, ¿no? Pero no es un estado en el que uno está disperso, sino que está centrado. Quedaros, sugiero, con esta cuestión, ¿no? Con este criterio, ¿no? De centrarse, de encontrar el centro, de encontrar un eje, porque ese eje es el que va a sostener el equilibrio y el que va a sostener también el conocimiento. En el conocimiento no en el sentido de vulgar, ¿no? O en el sentido convencional, sino la capacidad de visión, ¿no? La capacidad para ver, para entender, para digamos, para responder adecuadamente, dependiendo de el momento, la situación o lo que sea, ¿vale?
Y no quiero extenderme más para no extenderme más. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer la segunda práctica y si hay alguna cuestión, pues mejor utilizamos luego el WhatsApp, ¿no?, en estos próximos días y la comentamos o la debatimos o lo que sea.